Y precisamente con la llegada del invierno llegan a nuestros hogares muchísimas enfermedades y virus, principalmente respiratorios, que podrían justamente en el marco de la pandemia confundirse también con el coronavirus y dentro de ellos está la influenza, la popular gripe y bueno, muchísimas más que podrían venir a afectar y confundirse y que también podrían afectar el control que las autoridades de salud tienen en nuestro país sobre todo lo que ha sido esta situación que ha generado la pandemia. Pero para explicar un poco sobre las diferencias el impacto también que generan este tipo de enfermedades en esta época lluviosa, está con nosotros don Juan José Romero, quien es epidemiólogo de la Universidad Nacional y que esta mañana está aquí para poder ponernos un poco en perspectiva. Don Juan José, muy buenos días, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muy buenos días. Bueno, con respecto a esto que usted menciona, sí, en efecto tenemos que tomar en cuenta que comienza la época lluviosa, ya la estamos viendo de manera importante en estas últimas semanas y pues esta semana en forma muy particular. Y con el advenimiento de esta época lluviosa, incrementan una serie de enfermedades, entre ellas las respiratorias, pero también usualmente incrementan enfermedades digestivas y algunas otras enfermedades transmitidas por vectores, tipo Zika, chikungunya y el clásico dengue. Entonces tenemos muchas enfermedades que se dan de manera concomitante y que comparten muchos signos y síntomas con los que produce la COVID-19. Entonces, definitivamente hay algunas dificultades, por lo menos dentro de lo que sería la expresión de la enfermedad en términos generales en las personas, que tienden a confundir. Entonces, efectivamente, el malestar general, la fiebre, algunas veces hasta la diarrea, esos problemas de lo que se llama el rash o digamos, unos puntos rojos en la piel, podrían confundirse entre dengue o COVID. Casos de diarrea se pueden confundir con COVID. Y por supuesto, como mencionaba usted, los clásicos casos de influenza o de los virus tipo influenza. Hay que recordar que tenemos virus influenza, pero hay otros virus, neumovirus, ¿cómo se llama? Otros coronavirus. De hecho, hay otros coronavirus que producen resfríos y entonces se pueden confundir clínicamente con estos casos de coronavirus. Inclusive incrementan algunas alergias y entonces la gente tiene estos casos de rinitis o de lo que llamamos una rinorrea, que es un catarro, algunas carrasperitas que se pueden confundir y que pueden ser pueden ser una infección por COVID leve, y nosotros pensamos que eso siempre da cuando llueve, no es nada muy diferente de lo que me ha dado otras veces, esto se quita con acetaminofén o cosas por el estilo, y podríamos estar en presencia de un caso leve o moderado de COVID que tal vez la persona que lo vive, que lo sufre de esa manera, no va a tener mayor problema. El problema se daría si tal vez en el avance de los días comienza ya a tener algunas complicaciones más serias, especialmente respiratorias, en la gran mayoría de los casos respiratorias, algunas podían ser de tipo diarreico, y en los menores de los casos, pues otras complicaciones que sí los van a llevar al hospital. Pero en el inicio, tal y como usted apuntaba, podríamos tener algunos problemas importantes para distinguir entre virus tipo influenza, entre coronavirus y entre otros eventos que también podrían darse, no necesariamente de tipo respiratorio, pero que también se podrían confundir con coronavirus, porque hay que recordar que el coronavirus, si bien es cierto, la gran mayoría de los casos, los síntomas son respiratorios, también hay un amplio margen de signos que no necesariamente son respiratorios, y esto lo hace todavía más complicado.
Don Juan José, precisamente bajo este escenario que usted plantea, podríamos verlo desde dos perspectivas, una más positiva o, bueno, no sabría decir si sea positivo o negativo, depende de las circunstancias, porque puede ser que sea una persona que tenga un contagio realmente de COVID y que no sea detectado. No sé si pueda ser realmente riesgoso, depende de, como usted dice, ¿verdad?, del nivel de afectación que tenga, pero también cómo muchas personas bajo ese temor puedan pues estresarse o crear pánico y tener que saturar también las urgencias de los hospitales, crear cierto caos, cierto conflicto en los hospitales, y que entonces esto más bien pueda generar una propagación del virus como tal, del coronavirus. Sí, esto definitivamente siempre puede ser un problema, porque mi recomendación en términos generales sería, bueno, si usted tiene una sospecha, pero una sospecha altamente probable de que su caso sea COVID, ¿y a qué me refiero con esto? Bueno, es que usted tuvo contacto sin su equipo de protección personal de forma prolongada, que es por más de 15 minutos, con una persona, ya sea que usted y la otra persona no utilizaron mascarilla en un espacio cerrado, o porque tal vez usted se dio cuenta de que tuvo contacto con una persona en una reunión y no se utilizaron o no se siguieron todos los protocolos y aquella persona después resultó ser COVID positiva, o algunas circunstancias de estas en las que usted siente que sus síntomas son compatibles con el COVID, con la COVID, no solo por los síntomas, sino también por el riesgo o por ese, podríamos llamar ese escenario probable epidemiológico, que uno puede decir, sí, yo creo que sí, podría ser que sí, porque estuve en contacto con esta persona, porque me descuidé, porque alguna razón de este tipo. Pero si uno dice, no, qué raro, yo no he salido, yo no he tenido contacto con nadie o cosas por el estilo, y lo que estoy teniendo es un COVID, digamos, leve, y uno tiene la posibilidad de seguir haciendo una cuarentena, digamos, voluntaria, porque puede hacer teletrabajo, porque sus condiciones se lo permiten, pues uno podría decir, bueno, voy a prescindir de ir al sistema de salud, porque mientras tanto yo voy a evitar tener contacto con otras personas, voy a dar 10 días a ver qué tal me va, y digamos que me la juego. Por otro lado, yo quisiera decirle a todo el mundo, si tiene sospecha, vaya al sistema de salud para que lo pasen por el triage, o sea, por lo que podríamos llamar ese tamizaje sanitario, para ver si usted tiene o no tiene los criterios que lo hacen sospechosos de COVID. Y si usted tiene los criterios que lo hacen sospechoso precisamente, pues entonces que le tomen la muestra. Hay una limitación, por supuesto, en la cantidad de pruebas que se están aplicando en Costa Rica. Entonces aquí el mensaje sería que ya que estamos en esta ola que amenaza con incrementar de forma importante, pues entonces habría que invertir en mayor cantidad de pruebas diagnósticas para estar detectando de la forma más pronta a las personas positivas y tratar de aislarlas, de cuarentenarlas, y que se corte de esa manera el contagio. Una última cosa, don Juan José, para ya despedirnos. ¿Cuáles son algunas de las medidas que se pueden agregar a lo que ya hemos venido practicando durante este periodo de más de un año sobre los cuidados, no solamente para el COVID, sino también para los resfríos? Pues yo creo que tampoco las personas queremos exponernos de ninguna manera a ninguna enfermedad en general. Aquí está yo podría decir, aquí está la gran belleza de esto. Y es que los virus del resfrío, o los virus tipo influenza, se transmiten prácticamente de la misma manera que lo hace el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Entonces, la transmisión es principalmente aerógena, es por contacto cercano con una persona contagiada. Entonces, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Por lo pronto, seguir utilizando bien la mascarilla, pero bien y de forma responsable, mantener la distancia, la higiene de manos, que es fundamental,
el hecho de que si yo llego a un lugar, se lo voy a poner así, hay que ser muy desconfiado. Yo no hablaría yo de ser muy precavido, yo hablo de ser muy desconfiado. ¿Qué quiere decir esto? Que si llego a un negocio y veo que no se cumplen los protocolos, mejor me voy para otro, donde sí se cumplan. Si yo llego a una institución y veo que no se cumplen los protocolos, mejor regreso otro día, porque yo tengo que andar a la defensiva. Entonces, más allá de eso, por supuesto, lo principal, insisto, es el uso de la mascarilla, la distancia, no romper burbujas. Si yo estoy enfermo, responsablemente, no ir a trabajar, no estar en contacto con otras personas. Entonces, eso es exactamente lo mismo que hemos venido diciendo ya por más de un año. Si hacemos eso, pero lo cumplimos de verdad, vamos a evitar casos de coronavirus, casos de gripes. Hay que recordar que las gripes también matan gente, son disparadores de muerte de gente, entonces también las podemos evitar. Podemos evitar diarreas, esto es muy importante, podemos evitar diarreas que también matan gente por el efecto de la deshidratación. Y un último punto para que aprovechar que tenemos el espacio. Estamos muy concentrados en coronavirus, estamos muy concentrados en las infecciones respiratorias, pero con el comienzo de las lluvias también comienza el dengue, el zika, el chikungunya. Hagamos el propósito por revisar todos los posibles criaderos de los mosquitos y vamos a destruirlos. Y con eso vamos a ahorrarnos muchísimos problemas de enfermedad en las casas. Perfecto, don Juan José. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana y estos consejos tan importantes. Que tengan muy buen día. Hasta pronto. Y continuamos con la